Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Miren que uno no termina de arreglarse, inclusive ya estando en pantalla. Yo pensé que tenía todos los botoncitos, pero no es así. Pero son gajes de este oficio. Hoy vamos a debatir con gente que entiende de economía, un tema que es trascendental para el país. Y que en Honduras, yo digo, no sé si estoy equivocado, lo debatimos marginalmente. Generalmente este tema se queda en el debate de el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de los economistas, pero de pocos economistas. Pero no es un tema que lo debate el público. Yo sé que no es fácil de entenderlo, pero después de tantos años, por lo menos líneas generales cada hondureño debería tener para comprender que la principal herramienta de desarrollo del país debe ser lo mejor debatida y consensuada, porque si no seguimos en ese círculo vicioso de aprobar presupuestos anuales y no conseguimos el gran objetivo. ¿Y cuál es el gran objetivo que tenemos los hondureños? Francamente, ¿cuál es el gran objetivo que tenemos los hondureños? Mire, me van a disculpar, pero les voy a dar lo que yo pienso. Es lograr el bien común. Para mí que todo se resume en el bien común. Para mí que todo se resume en el bien común. En que haya igualdad. En que así como hay gente que va a los mejores hospitales del país porque tiene suficientes ingresos, así el resto de la gente que no tiene altos ingresos tenga la capacidad de ir a los mejores hospitales, si no privados, porque no los puede pagar públicos. Entonces para eso necesitamos crear riqueza, tener buenos presupuestos bien financiados, bien sustentados y dirigidos a las áreas que el país necesita para lograr ese bien común. Buena educación, buena salud, que son armas fundamentales para tener éxito en la vida. Entonces esta mañana yo he invitado a varios hondureños que desde siempre los he escuchado debatiendo el proyecto de presupuesto. Algunos han estado dentro del engranaje público armando, construyendo estos presupuestos. Y para eso hoy tenemos aquí en el set de Frente a Frente al exministro de Finanzas, el doctor Hugo Noé Pino, a quien saludo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, porque sé que usted tiene que bajar de ese cerro y hay que levantarse tempranito. Igual para el gerente de políticas económicas del COEP, don Santiago Ferrera. Por lo menos tuvo que recorrer 32 kilómetros para estar a la hora aquí en Frente a Frente. Herrera. Bienvenido, don Santiago. Y Julio César Raudales, el expresidente del Colegio de Economistas, se levantó temprano también para estar en los estudios de Televicentro de San Pedro Sula. Julio, buenos días, bienvenido. En silencio, Julio. Bueno, ya vamos a corregir ese problemita de audio que tenemos con don Julio Raudales, pero ya saben ustedes que lo tenemos aquí. Y tenemos una preguntita sencilla de comprender, muy sencilla de comprender, para que sobre ella gire el debate esta mañana en Frente a Frente. Ya aparecerá en pantalla, yo la tengo anotada aquí, se la mandé a nuestro productor hace algunos minutos. Es fácil de comprender. Es fácil de comprender y aquí la voy a leer. 308.000 millones de lempiras
no es una gran cantidad de dinero para todos los países que están ahí dentro de la Unión Europea ni para los Estados Unidos. E inclusive, para algunos países aquí del subcontinente no es una gran cantidad de dinero. 308 mil millones, pero para nosotros los hondureños sí lo es. Sí lo es. Y en las condiciones en que estamos. Por eso, la pregunta que la estoy esperando, porque miren que la redacté hace algunos minutos, pero como son los años, doctor, rápidamente se le olvida a uno. Y a mí me ha ocurrido en este momento. Y quiero que salga textualmente así como fue redactada. Y falta todavía ahí otra premisa abajito de ella. ¿Y de dónde sacaremos el dinero para financiar ese montón de pisto? Ahí la tenemos. 308 mil millones de lempiras. Ese es el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso Nacional. Ya les decía, ¿verdad? Para nosotros sí es una gran cantidad de dinero, para otros países no. Pero como el debate se centra en lo de nosotros y las condiciones económicas que tenemos, por eso la pregunta, ¿y de dónde sacaremos el dinero para financiar ese montón de pisto? 308 mil millones de lempiras. Yo no soy experto, pero escucho a los expertos. Yo escucho a don Santiago Herrera, yo escucho a Hugo Noé Pino, escucho a un montón de economistas, escucho a los funcionarios del gobierno, y cuando no hay suficiente generación de riqueza para financiar ese presupuesto, pues se acude al endeudamiento. Y en algunos casos a los paquetazos, así los conoce usted, como paquetazos. Le suben a los impuestos para financiar el presupuesto que se aprueba. Y sobre este proyecto que se ha enviado por el Ejecutivo, he escuchado preocupaciones en muchas voces, entre ellas las que tenemos hoy aquí, Hugo Noé Pino, Santiago Herrera y Julio Raudales. Otra vez con la pregunta, ¿y de dónde sacaremos ese montón de pisto para financiar el presupuesto nacional de la República para el ejercicio fiscal 2022? 308 mil millones de lempiras. He escuchado las voces del gobierno que dicen que el 80% con los tributos. Claro, uno mira el panorama económico y dice, ¿tendremos esa capacidad? Bueno, esperemos, ¿verdad? Pero lo otro admiten, con endeudamiento público, y afirman, pero el endeudamiento público de este proyecto de presupuesto es menor que el de otros años. Y hay voces que también dicen, si ya estamos hasta la coronilla de deuda, más de 16 mil millones de dólares, un buen porcentaje del dinero que se presupuesta va para pagar el servicio de la deuda. Miren ustedes, va para pagar el servicio de la deuda. Otro poco va para pagar los salarios de los trabajadores públicos. Queda un poquito para inversión social y casi nada para inversión pública. Ajá, y en un país donde no hay inversión pública y en un país donde esas asociaciones público-privadas despiertan sospechas, ¿cómo el país puede progresar si es poco o casi nada el margen que queda para la inversión pública en infraestructura? País sin infraestructura no crece. Pues bien, miren, yo solo les doy las aristas y vamos a ir con los expertos, pero yo les pediría que me dejen unos minutos, porque ayer el secretario del FONAC, dijo aquí en Frente a Frente que no hay que restarle debate a la campaña electoral. Es decir, la oposición tiene todo el derecho de reclamarle al partido en el gobierno lo malo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer y proponer una alternativa a la gente que va a ir a votar. En eso estamos totalmente claros. La oposición tiene todo el derecho de ser intensa en el debate y de restregarle al oficialismo lo malo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Pero lo que se propone es dejar ese discurso de puños, de golpes, que puede terminar en balas y en orgías de sangre. Eso es lo que se quiere evitar.
no volver el discurso de la oposición pasivo, como allanándole el camino al oficialismo, no se trata de eso, sino tratar de dosificar esa violencia verbal para que no se convierta en sangre en la campaña, en el día de las elecciones o después de las elecciones. Pues bien, ayer un grupo de personas aquí surgió espontáneamente, propuso un acuerdo de paz en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido. Pero también dice Omar Rivera, pero esto dice, este acuerdo debe abarcar, dice, a aquellos que dirigen los hilos del país, dice, a los poderes fácticos, dice. Fue muy amplio de repente con los poderes fácticos, pero bueno, así es, lo avalaron todo el resto de panelistas aquí. Y mencionó a diversos empresarios, mencionó al expresidente Carlos Flores. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a réplica. Y hoy, el editorial de Diario La Tribuna, a menos que ya la producción tenga lo que dijo Omar Rivera, bueno, ya lo tienen. Qué mejor entonces que recordar lo que dijo Omar Rivera. Buenos días, muy contento de estar con buenos amigos aquí y en su programa, Renato. Hay tres elementos que me parecen destacados y seré bastante concreto. El primero es lo que usted mencionaba. Los funcionarios electorales deben darse cuenta... La mención de Omar, si duró como 20 minutos, es de buscar justo la partecita donde decía eso. Si no, el programa se nos va a repetir el programa de ayer. Mejor quedémonos aquí. Lo que dijo Omar fue lo que les dije yo hace algunos minutos. Y entonces, en base a eso, a ese derecho de réplica, hoy el editorial de La Tribuna dice, nada que adivinar. Casi que han hecho un personaje mítico a razón de las invocaciones del nombre, de que somos objeto. Sin embargo, no vemos la necesidad de la mención. Según avisan, hizo un invitado en un foro matutino, metiéndonos en un costal genérico para elucubrar conjeturas. Decimos lo anterior porque nuestras posiciones son del dominio público. Se ofrecen todos los días en esta columna editorial, 6 veces a la semana. Solo hay que tomarse la molestia de leer. Que sería pedir demasiado en esta época de sociedades líquidas superficiales, cuando el analfabetismo pasó de ser una limitación de los que no sabían leer y escribir a otra distinta de los que aún sabiendo poco leen y nada escriben. Para no tener que inventar, aquí no se esconden pareceres. Exponemos a diario cuánto pensamos. Y a continuación, un extracto resumido por lo que hemos abogado y defendido. Y el editorialista, que es el expresidente Carlos Flores, enumera todo lo que él ha exigido en sus editoriales o ha hecho. Y yo lo voy a resumir, ¿verdad? Porque es un editorial con letrita pequeña, que al final se hace bastante largo. Y hasta yo tengo dificultades de leerlo, ya que lo imprimí aquí en papel. Habla de la segunda vuelta electoral como opción a que no salgan gobiernos tan débiles de minorías, con una gran cantidad de gente desencantada, en contra o absteniéndose de participar. De la ley electoral completa e integral a tiempo, que no la sacaron. Vamos a ver, la ley electoral completa e integral a tiempo, no que la sacaron cuando San Juan bajó el dedo. No a reformas improcedentes a una ley electoral recién aprobada, intentando controlar el Consejo Nacional Electoral por medio del dinero del presupuesto. Presupuesto para cumplir con las exigencias de la ley a tiempo y no mes y medio después. Y así el editorialista, el expresidente Flores, va relatando lo que él pide, lo que él exige como ciudadano de Honduras. Es decir, lo que nos quiere decir en el editorial es que él no es de los hombres que está escondido moviendo los hilos de la política o moviendo a los políticos hondureños.
sino que es lo que expresa diariamente en sus editoriales. Y yo los invito a que ustedes lean el editorial del presidente Flores de hoy, Nada que adivinar. Esa es la respuesta que el gobernante le da a Omar Rivera cuando éste afirmaba que también aquí hay poderes fácticos y hay liderazgos, dice, que se mueven atrás dirigiendo los hilos de la política nacional y que a ellos hay que integrarlos a un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz para evitar que la elección de noviembre se convierta en una orgía, que deje muertos. Miren que en México hubo casi 200 muertos en las últimas elecciones, hace varios meses, y no eran para presidente. Así que yo estoy claro en el concepto, ¿verdad? Yo estoy claro en el concepto. Tiene todo el derecho de la opinión, tiene todo el derecho la oposición a ser intensa en este debate contra lo que el oficialismo ha hecho mal o ha dejado de hacer. No se está censurando cualquier esquema de propaganda electoral dicho en el discurso de los opositores para convencer a los que vamos a ejercer el sufragio el 28 de noviembre. Lo que se pide es que no se utilice lenguaje violento, desafiante, de puños, de pistolas, porque nos vamos a arrepentir. Cualquiera podrá morir, hasta inocentes, si este se convierte en un proceso electoral violento. Aquí termino y voy a ir ahora para debatir el tema por el cual están nuestros invitados. De nuevo la pregunta, para que nos recordemos de ella y usted participe aquí en el programa. ¿Y de dónde sacaremos el dinero para financiar ese montón de pisto que contempla el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022? 308.000 millones de lempiras. ¿Estamos preparados, doctor Hugo Pino, ya para comenzar el debate? Buenos días, Renato. Nuevamente me da mucho gusto estar en su programa, al igual que con la compañía de Santiago y de Julio Raudales. Si me permite, Renato, en primer lugar me gustaría enviar un cálido saludo de felicitaciones a los maestros y maestras de todo el país, que hoy, 17 de septiembre, celebran su día. Un reconocimiento a los maestros y maestras por todo el aporte que ellos hacen, y en especial a dos maestras, Renato, que quiero felicitar. A mi profesora de primero y segundo año, la profesora Marta Cubas, que todavía vive ya de avanzada edad, y a mi madre Lidia Pino de Noé, que por 25 años estuvo enseñando y que en el cielo nos mira y realmente nos acompaña. Así que para ellas un caluroso abrazo, y para todos los maestros y maestras de nuestro país. No, pero ya usted no es que nos arrastró, no, nos estimuló también a saludar a maestros. ¿Quién no tiene maestros que uno recuerde para toda la vida, don Santiago? En el caso suyo. Sí, muy buenos días, don Renato, doctor Hugo Noé Pino, Julio Raudales a la distancia. En mi caso, a mi suegra, doña Francisca Matamoros de Alcántara, una maestra de generaciones, 30 años o más de servicio, murió el año pasado, de 83 años. Dictaron cátedra por años, no habían pérdidas de huelgas, se dedicaban a enseñar. Me contaba que a los septiembre de cada año la directora del colegio, la señora Ruth Urtecho, la llamaba y le decía: Panchita, ¿cuál es el plan de los niños que tienen riesgo de perder el año? Y en adelante habían horarios extendidos para atender a esos niños que estaban mal en las materias tradicionales de español, matemáticas. Al final del año los niños pasaban sus grados porque efectivamente habían logrado los avances. Era una escuela. No había educación especial en aquellos años. Ellas tenían en un aula de una escuela guía técnica Guadalupe de Quesada de la Ceiba un aula recursos que recibían gente del Cuerpo de Paz para ayudarle a los niños con discapacidades y ayudarlos a crecer a la par de sus compañeros. Era impresionante lo que hacían. Esa generación de maestros
ojalá se repitiera, porque el país lo sigue necesitando hoy más que nunca. Bueno, muchas gracias, don Santiago. Y yo estoy seguro que Julio también tiene a quien saludar. Julio Raudales también tiene a quien saludar hoy en el Día del Maestro Hondureño. Adelante, Julio. Muchas gracias, Renato. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros, de mis colegas, a todos los maestros y maestras hondureños, que, como bien decía Hugo y Santiago, son ejemplos de sacrificio. Y en especial, al igual que Hugo, quiero saludar a mi hermana, a Ligia, que es una profesora, una maestra normalista, a mi mamá, que ya no está con nosotros, pero que nos enseñó ese apostolado de la casa, ese sacrificio que implica. Yo veía a mi mamá como, aún con su enfermedad, Renato, sí, antes de morir, estaba siempre pendiente de ir a su clase, de estar puntual a las 7 de la mañana en la escuela. Trabajó toda su vida en una escuela pública, pero también quiero aprovechar, Renato, para saludar a todos mis colegas, de los 3 que estamos acá. Bueno, creo que Hugo también ha estado muy involucrado en temas académicos, no sé Santiago, pero yo soy un profesor también de la universidad y quiero saludar a todos mis colegas, maestras y maestros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de los colegios y de las escuelas. Bueno, muchas gracias. No, sí saludó a la hermana, Ligia. Sí. Ligia, mi amiga de mi esposa, una linda persona, Ligia Raudales. Por eso dije yo sé que Julio tiene a quien saludar y es ¿Qué recuerdos a su tiene hermana. usted? Ahí voy, doctor. Debe tener muy bonitos también. Yo le voy a decir algo. Mi primer maestro fue mi padre, que de Dios goce. Mire, desde los 4 años exigiéndome aprender a leer. Él y mi papá solo hizo primero de ciclo común. Por eso cuando mi viejo me regañaba a mí, porque le fallaba con un 85% en alguna nota, me hincaba en granos de maíz. Entonces venía mi abuela y le decía, ¿y por qué haces eso? Le dice, y vos que por andar en esto y lo otro no pasaste de primer curso. Pero él quería ver en mí lo que él no pudo hacer, por diversas razones. Entonces él comenzó, ¿verdad?, a enseñarme. Pero yo quisiera mencionar todos los nombres de los maestros, pero no puedo. Uno se va generalmente por quien le enseñó definitivamente a leer y escribir. Y aquí yo no puedo olvidar a un profesor que ya murió, el profesor Héctor Padilla, en la escuela José Trinidad Reyes del Porvenir. Pero igual a otra maestra que me marcó, la profesora Regina Andrade. Regina Andrade vive, y mire que siempre me escribe. Y hace algunos días me envió una foto con compañeros cuando teníamos 6 años. Impresionante. Me emocioné al ver aquella foto. Una foto como de 10 alumnos a los que ella le impartió clases, incluido yo, y aparecía ella en el centro. Así que para la profesora Regina Andrade, que sé que vive y que se emociona y que le da seguimiento, ¿qué pasó con todos sus alumnos de primer grado? En 1966, aproximadamente, igual que imagínese, le doy las gracias y le digo que la quiero mucho, que la respeto. Y así, yo tengo un montón de maestros que los quisiera mencionar, pero bueno, es una lista larga. Y bueno, y a mi hermana es maestra. ¿Quién no tiene un hermano o hermana maestra en Honduras? Casi toda la familia. A Gemima Álvarez. Aunque el escribiente le puso Germina. Y Gemima es un nombre bíblico, que si mal no recuerdo está en el libro de Job. Pero cuando la fueron a inscribir, así pasaba antes, ¿verdad? Escuchó mal el escribiente y le puso Germina. Por eso su título de maestra es Germina. Pero Germina es un nombre bonito también, germinar, nacer. Así es. Así que a todos los maestros. Bueno, y aparece don José Luis Moncada también. José Luis también tiene a un maestro que saludar, estoy seguro. No, él está invitado también, José Luis. ¿A qué maestro o maestra, José Luis? A Hugo Noé, a Santiago y a Julio. Es un placer saludarlos y pues tocar un tema muy interesante y también felicitar a los maestros en este día. Renato, quiero aprovechar, y si usted me da unos segundos, para despedirme oficialmente del programa Honduras Digital Challenge
un programa de 5 años que he estado dirigiendo con el único objetivo de dar oportunidades a los talentos hondureños en los startups, en el diseño de aplicaciones para facilitar la vida en el servicio del comercio. Hoy es mi último día como director general del programa, agradeciendo a todos sus socios y a todos los participantes, incluyendo Telecentro, que en 2 años fue miembro, por todo el apoyo. Creo que dejamos un programa robusto, sostenible, ojalá que sigan apoyándolo, porque realmente en Honduras hay mucho talento. Esta es una responsabilidad social innovadora, que realmente fue muy productiva, una iniciativa del Banco Mundial, del Banco Atlántida y apoyada por el Banco Interamericano, el Banco Centroamericano y otra serie de socios que realmente agradezco. Bueno, pues qué sorpresa, hombre, qué sorpresa y digo que no me emocione con esto que está diciendo José Luis Moncada, que deja el programa Honduras Digital. Bueno, pues eso me dice que se fue del banco también, pero bueno, yo sé que este hombre es inteligente y que tiene opciones para triunfar en la vida como lo ha hecho hasta ahora. Así que, ya dicho lo que hemos dicho, vámonos a la primera pausa y luego vengamos con el tema del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el 2022. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic, nuestro aporte para los próximos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com, titulares esta mañana, porque las noticias no paran. Esta es la portada de tunota.com. Madres utilizan a sus hijos como pasaportes humanos en ruta hacia Estados Unidos, denuncian algunas organizaciones. Solo 20 de 6,000 candidatos políticos han abierto sus cuentas bancarias para fiscalizar sus fondos. El técnico del agricultor Fabián Coito dice que el que crea que este camino para Honduras es fácil está equivocado. Habla justamente de la eliminatoria mundialista. Declaran culpable por 2 delitos al principal contador de la MS-13. Asociación de Funerarias registra 770 muertes por COVID-19 en lo que va de septiembre. Estas y otras noticias están disponibles para que usted las amplíe y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años. Reiteramos nuestro compromiso y apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Y de dónde sacaremos el dinero para financiar ese montón de pisto? 308,000 millones de lempiras. Es el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022. Escuchemos a don Santiago Herrera del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cuáles son las valoraciones primarias que tiene sobre este proyecto, don Santiago? Gracias, Renato. 308,000 millones, unos dicen que es poco, otros dicen que es mucho, la mayoría que es mucho. Y cuando decimos mucho, ¿qué quiere decir mucho? En El Salvador, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación representa aproximadamente el 16% del PIB. En Nicaragua el 18%, en Costa Rica el 30%, en Guatemala menos, en Panamá el 45% y en Honduras el 49%. Quiere decir que de cada lempira que producimos en Honduras, 50 centavos se lo gasta el gobierno. Y eso quiere decir grande, bien grande. Para nosotros como economistas no es tanto cuánto es, sino cómo se va a financiar. Y según lo que podemos ver, pues hay un alto porcentaje de eso que se va a financiar con deuda, más deuda. Y que se gasta, la calidad del gasto, más gasto corriente, más salarios, más servicio de deuda, pocos recursos para inversión pública, pocos recursos para lo demás. Y entonces, si valoramos el presupuesto, como lo decía usted al inicio, señor periodista, como un instrumento de desarrollo, pues no parece que este presupuesto sea ese instrumento que todos los economistas soñamos como un instrumento de desarrollo, sino un poco más de lo mismo. O sea, esa sinergia,
crecimiento natural que va teniendo el presupuesto en porcentaje, más de 20.000 millones creo, con respecto al año pasado. Por ejemplo, en el caso de la Administración Central, el presupuesto de este año 2021 era de 162.000 millones. El presupuesto vigente, según lo que puede ver en el seguimiento del presupuesto, son 173.000 millones. 79.000. No, el vigente ajustado, el original 162, el ajustado 173 y el presupuestado para el 2022 179.000 millones. Si sacamos, ¿qué vamos a hacer con ese presupuesto? El 33.5% se va a destinar a salarios y el 29.5% se va a destinar a servicio de deuda. Y eso nos lleva a 110.000 millones. Y los ingresos tributarios presupuestados son por 118.000 millones. Y usted dijo, nos va a quedar solo un poquito. Un poquito. Quiere decir que la diferencia tiene que ir a deuda, ¿verdad? Y la deuda, como vemos, se está comiendo ya 1/3 del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, ¿verdad? En la Administración Central. Es preocupante ese crecimiento del presupuesto y que la fuente de financiamiento principal esté partiendo después de impuestos en más deuda. Y más deuda es servicio de deuda, y eso nos lleva a otras preocupaciones como es la sostenibilidad de la deuda. El doctor tal vez nos puede ilustrar sobre ese tema. Claro. Renato, una de las cosas iniciales que a mí me gustaría señalar es que la forma de presentación del presupuesto de los 308.000 millones habla de dos dinámicas diferentes que hay veces confunden. Como señalaba Santiago, el proyecto de presupuesto del gobierno central, en donde están las secretarías de Estado y está los órganos, el Ejecutivo, el Legislativo y los órganos constitucionales, es una dinámica. El resto del sector público es otra, y entonces se miden completamente diferentes. Miren, en el resto del sector público hay 5 grupos. Están las empresas estatales. Estas empresas estatales venden servicios. Eso es lo que hacen, cobran y venden servicios. Solo se constituyen carga al gobierno central cuando son deficitarias, sí, como la ENE, en primer lugar. Están las universidades públicas, pero las universidades públicas reciben las transferencias del gobierno central. Están los institutos de previsión. Los institutos de previsión no cobran impuestos. Los institutos de previsión reciben las contribuciones de los maestros o los empleados públicos o de los militares, y el gobierno aporta su parte como patrón. Están también otras partes descentralizadas. Entonces la dinámica es totalmente diferente. El peso realmente del sector público en la economía desde el punto de vista de los impuestos está en el gobierno central, en la parte que corresponde a 179.000 millones. Así es. Entonces, ahí es donde debemos centrar el análisis, no sin descuidar la otra parte, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, ¿cuáles son las características de este presupuesto? Usted señalaba eso y es muy importante y hay que repetirlo. La política fiscal, decía Joseph Schumpeter, uno de los economistas más grandes que hemos tenido en la historia económica, refleja las aspiraciones y los deseos de una sociedad, hacia dónde quiere ir, cómo quiere marchar. Y muchas veces nosotros centramos la atención en el gasto, y es importante hacerlo, pero también en los ingresos. Es decir, a quién se le cobra, cómo se le cobra. Entonces, la parte de la estructura tributaria, la parte del gasto, a dónde va destinado, la parte de la transparencia en el uso de los recursos, Renato, correcto, es importantísimo. Y obviamente el tema de la deuda, porque la diferencia, como se señalaba, entre ingresos y egresos es realmente muy fuerte. Mire, con la pandemia venimos de un déficit del gobierno central de 7% el año pasado, 7% del PIB este año, y se busca bajarlo a 4.2% el próximo año.
Pero ¿qué es lo que ha sucedido el presupuesto en el tiempo? Porque es importante verlo. Cuando Santiago dice el presupuesto es más de lo mismo, yo coincido completamente con él, porque no tiene esa característica de desarrollo. Las asignaciones presupuestarias. En el 2010, educación representaba 32% del gasto del gobierno central. En el 2019, antes de la pandemia, representaba 19.5%. Salud representaba 15%, en el 2019 representaba 11%. Obviamente con la pandemia se le ha dado, porque sería inaudito que no se le diera más recursos. Pero el tema de la deuda, el endeudamiento que hemos tenido, usted mencionaba 16.000 millones de lempiras. Mire, de dólares. En los últimos años, Renato, hemos pagado aproximadamente en promedio 38.000 millones de lempiras. Para este año, y ahí es donde la pregunta, para ir concretando, ¿cómo se va a financiar? Estamos repitiendo de que, y es correcto, en que el presupuesto del sector público en general, el 80% se va a financiar con ingresos del Estado. Pero cuando va al gobierno central, es 69.5%, y el resto, casi un 30%, es con deuda. Es decir, estamos... Y además, en la parte del gasto, usted está... en promedio, en los últimos años, hemos estado dedicando 25% del gasto del gobierno central al servicio de la deuda, capital más interés. Ahora sube a 29%. Entonces, lo que usted encuentra, no que la deuda... a mí me llama la atención cuando los funcionarios públicos dicen que la deuda es manejable, que nos podemos seguir endeudando. Cuando usted mira realmente lo que está dedicando este año, casi 50.000 millones de lempiras al pago de la deuda, y el presupuesto de la Secretaría de Salud es 21.000 millones de lempiras. Usted dice, tendría 2 veces el presupuesto de salud o 1 vez y media el presupuesto de educación. Estamos dedicando una gran cantidad. Ahora, en todo este tiempo, lo que ha aumentado es el gasto en seguridad. Alguien ponía un ejemplo que me parecía muy gráfico de lo que ha pasado en los últimos años en el país en cuestiones presupuestarias. Mire usted cuántos metros de construcción en el área de construcción. Era José Luis, sí, ahí tomo el autor. Tiene razón José Luis, porque era él. José Luis decía, ¿cuántos metros de construcción se han construido, valga la redundancia, en nuestro país, en cárceles, en postas policiales, en batallones, y cuántas escuelas y cuántos hospitales? ¿Es eso realmente lo que aspiramos como sociedad? ¿Está reflejado ahí las necesidades del país? Obviamente que no lo están. Entonces, este presupuesto realmente no es un presupuesto en función de desarrollo. Lo que se va a gastar en inversión real, es 2.5 del PIB, cuando la recomendación en general es 5 o 6%. Sí. Y eso es debido a la actitud realmente prepotente, soberbia, de que nosotros somos los que decidimos el presupuesto. Aquí no hay nadie que consultarle. Esa socialización, ahí está Santiago, que forma parte de los grupos a quienes se le explican el presupuesto. Eso lo que se le hacen es explicarle el presupuesto, pero eso no es participación. Participación es cuando usted expresa una opinión y se la toman en cuenta, sí, cuando diferentes grupos. Entonces, estamos ante... ya va a haber otra vez en diciembre lo que ha sucedido todos estos años. Se le dispensa 2 debates al presupuesto, la Comisión de Presupuesto del dictamen, y lo aprueban así. Y coincido con usted, Renato, el presupuesto general de la República es uno de los elementos más importantes en la buena marcha del país. Bueno, pero es que solo mire usted dónde se concentró la fuerza del discurso del presidente Hernández el 15 de septiembre, destacando la construcción de edificios de policía
y de todos los suministros para la policía y para las Fuerzas Armadas. Así es. Bueno, es que es la visión del presidente y su partido justamente invertir más en estas áreas. Yo así lo deduzco en función de lo que usted me está diciendo, que el país está estancado en muchas cosas y que la plata o el dinero se prioriza en otras áreas, como la parte militar, la parte policial, pero es la visión del partido que nos gobierna. Claro. Ahora, nos toca a nosotros, como votantes, analizar si en este momento de la historia del país es más importante ese tipo de inversión que inversión en las otras áreas, ¿verdad? Por eso es que es bueno escuchar estos debates, reflexionar y que nos plantea cada partido político para tener el voto más inteligente el próximo 28 de noviembre. Renato, solo le agrego lo siguiente. En 7 años, casi 9 meses que tiene Juan Orlando de estar en el poder, ¿cuándo lo ha visto usted en un colegio o en una escuela? ¿O cuándo lo ha visto visitando un hospital? Eso determina las prioridades del gasto público y ahí es donde ha habido una terrible distorsión. Julio, con este proyecto de presupuesto, si se aprueba tal como va, porque ya sabemos nosotros cuál es la mecánica en el Congreso Nacional, generalmente no se le discute al Ejecutivo el proyecto de presupuesto que envía. ¿Hacia dónde vamos? Sinceramente, ¿hacia dónde vamos? Conociendo la pedagogía de ustedes, me gustaría que hoy la sacaran al máximo para que todo el mundo comprenda qué significa para Honduras aprobar para el ejercicio fiscal 2022 un presupuesto de 308.000 millones de lempiras en las condiciones que estamos. Adelante, Julio Raudales. Gracias, Renato. Mira, yo creo que esto es básicamente el camino que ha venido marcando el gobierno ya desde hace bastante tiempo. Ya son varias décadas en una dinámica en la cual se ha venido implementando un gasto público que no tiene mayor sentido ni mayor correlación con los temas de desarrollo que se requieren en el país. Esto evidentemente ha tenido pues algunas distinciones dependiendo de la administración. Cada administración tiene su propia dinámica y su propio estilo, pero evidentemente lo que está claro, Renato, es que la regulación, la normativa que regula el presupuesto lo convierte en un instrumento muy inflexible. Solo para mencionarte 2 ejemplos. El primero es que se está esperando 116.000 millones de ingresos tributarios para el próximo año, 116.000 millones de lempiras. De esto, 50.000 millones, como mencionaba Hugo, son para pagar servicio de la deuda. Y más o menos unos 55.000 millones, Renato, son para pagar sueldos y salarios. Estamos hablando de 107.000 millones de eso que vamos a tributar nosotros el próximo año. De esos 116.000 millones que espera el gobierno recaudar, ya prácticamente todo está comprometido solo en sueldos y solo en pago de servicio de deuda. Ahora, veámoslo de otra forma también. Imagínate que el próximo año, y esto sucede siempre y forma parte, repito, de las inflexibilidades que existen, solamente en pagos fijos que tiene que hacer el gobierno, 11% de las municipalidades, 3% a la Corte Suprema, 3% a la Fiscalía, 6% en teoría a la universidad, que nunca se le da tampoco, ¿verdad? O sea, estas normativas que están por ley evitan o no permiten que en el presupuesto pueda haber recursos suficientes para generar desarrollo, lo cual está mal, se ve más claramente si miráramos nosotros lo que está dirigido, por ejemplo, a educación, a salud, como bien mencionaba Hugo, a justicia, ¿verdad? Y sobre todo también a inversión pública, ¿verdad? Me refiero a infraestructura, porque también ahí en el tema de inversión pública hay mucho que discutir, Renato. Un elemento importante que definen también los expertos internacionales es que la inversión pública tiene que ser
un complemento de la inversión privada. Es decir, no puede haber buena inversión privada, no puede haber inversión privada de buena calidad si no tenemos buenas carreteras, si no tenemos buenos puertos, buenos aeropuertos, si, por ejemplo, si la inversión privada no coadyuva a elementos como los programas de riego, por ejemplo, ¿verdad? No es posible, Renato, que en Honduras tengamos más de 1 millón de hectáreas aptas para la agricultura y que menos de 100,000 hectáreas estén únicamente irrigadas. Entonces, como que hace falta hacer un cambio estructural en el tema de la elaboración del presupuesto para evitar que estas inflexibilidades sigan evitando que el presupuesto no sea, como han dicho mis colegas, un instrumento verdadero para el desarrollo. Muy bien, escuchamos la opinión de José Luis Moncada. Bien, Renato, unas consideraciones de carácter general es que aprobar un presupuesto para el 2022 y una liquidación del 2021, pues ahí hay un desfase técnico que es necesario para conocer cómo se ejecutó el presupuesto en el 2021. Indiscutiblemente, incrementar el presupuesto de la República no es malo siempre y cuando tenga cómo financiarlo y que ese financiamiento no sea en deterioro realmente del beneficio que puede generar el mismo a la población. Es decir, que puedan imponerse nuevos impuestos. Esto sería fatal. Otro tema fundamental es que usted le pone montos a las instituciones, pero no le pone las actividades o acciones concretas. Es decir, un presupuesto acompañado de una planificación concreta, ¿qué es lo que se va a hacer? Por ejemplo, en temas de salud y educación se incrementó hasta este año. Como decía Hugo, yo lo mencioné, indiscutiblemente hay más metros de construcción de cárceles y de puestos de policía que de educación y salud, porque las prioridades del gobierno han sido otras, y esto nos ha afectado sustantivamente en muchos de los indicadores. Un presupuesto debería reflejar un crecimiento en diferentes ámbitos de la economía y social, y contrario a eso, en estos últimos 12 años los indicadores más importantes, pobreza, desarrollo humano, competitividad y más, han ido a la baja. Eso quiere decir que el presupuesto no ha tenido un efecto en el desarrollo individual, ni mucho menos en un desarrollo común o de equipos, de grupos económicos del país. Indiscutiblemente yo veo el presupuesto muy tradicional, lo mismo de siempre. Si estamos en un presupuesto que tiene implicaciones en una recuperación económica por la pandemia, por los 2 huracanes, a mí me hubiera gustado ver un rubro específico de recuperación económica del país y en qué se va a invertir tanto el ingreso del presupuesto como la cooperación internacional a favor de una planificación de recuperación del país en una forma ordenada. Y otro tema que me preocupa es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y cómo está afectando el presupuesto de la República, porque termina el gobierno subsidiando los déficits del ENE porque el gobierno no tenía una política clara en la reformulación de la política energética y seguimos sufriendo. Y esto impacta en el presupuesto de la República. Y esto sinceramente puede llevar a los indicadores bien difíciles que pueda tener el gobierno central. Bueno, muchas gracias, José Luis Moncada. Son las 7:57, me escribe Ismael Cepeda del Foro Social de la Deuda Externa y me dice, otro gran problema para el presupuesto es quién lo ejecutará, debido a que será un nuevo gobierno, que es un punto muy importante. Yo creo que en año electoral el país debería tener un mecanismo de consenso, porque no se sabe si el partido en el gobierno volverá o estará de nuevo gobernando el país, ¿verdad? Imagínense que si no es el Partido Nacional y es otro el que gana las elecciones, ir a trabajar con un presupuesto que lo aprobó otro partido, prácticamente con una visión diferente de las prioridades. Requiere una reformulación del presupuesto, Renato. Realmente, una vez que un nuevo partido llega al poder, tiene que hacer, las prioridades son totalmente diferentes y más en el contexto actual. Tiene que ver, solicitar, digamos, en primer lugar la información fidedigna. Hay que hacer un diagnóstico de cómo están las finanzas públicas, porque muchas veces lo que se publica no es realmente lo real. Y una vez que se establece esto, llevar al Congreso una reformulación del presupuesto en base a las prioridades y los objetivos que han sido determinados en el programa de gobierno. Ok, permítanme una pausa
y los invito para que sigan pendientes de este debate. Es fundamental para Honduras que todos comprendamos el alcance del presupuesto general de ingresos y egresos para un ejercicio fiscal. Es importante que toda la población, indistintamente de su nivel de conocimientos, comprenda y sea capaz de demandar, de exigir el mejor presupuesto, el presupuesto más racional y mejor ejecutado, y donde se prioricen bien las áreas a invertir, porque es un país que no le sobra el dinero, por lo tanto debe ser capaz de definir dónde se requiere la mayor parte de la inversión. Y el problema es que el margen que queda de inversión es mínimo. Ese es el gran problema que estamos debatiendo hoy. El margen de inversión que queda para este presupuesto del 2022 es mínimo. La mayor parte de la plata se va a ir al pago de servicio, de deuda y a los salarios. Hay un problema, una disfunción estructural bárbara con el presupuesto de Honduras. Y por eso hoy están aquí mis invitados, Hugo Noé Pino, Santiago Herrera, Julio César Raudales y José Luis Moncada. Seguimos con el debate después de estos consejos. Vamos con Frente a Frente gracias a Robisterol. Controla los niveles de colesterol con Robisterol. Ok, si me puede resumir así, brevemente para usted, ¿cuáles son los puntos fundamentales a debatir? Y a debatir para crear conciencia en los diputados, que son los que tienen que aprobar ese proyecto de presupuesto. ¿Qué es lo que más le preocupa de este proyecto de presupuesto? Si hubiese la oportunidad de debatir y modificar en el Congreso Nacional este proyecto de presupuesto, debería de hacerse una reasignación, digamos, con relación a la inversión en infraestructura, porque la inversión en la infraestructura es la que permite mayor crecimiento económico y además genera empleo. Honduras en este momento tiene una gran necesidad de creación de empleo. Y cuando uno revisa cómo están los porcentajes a nivel de gobierno central, es sumamente bajo lo que se está haciendo, en primer lugar. En segundo lugar, hay una gran dualidad de funciones en instituciones. Fíjese, se creó una Secretaría de Transparencia cuando existe un Instituto de Acceso a la Información Pública. Ese debería de ser otro elemento. Y en la parte de ingresos, ¿por qué sube el porcentaje de endeudamiento? Porque a pesar de que el gobierno dijo que iba a reducir las exoneraciones fiscales, no lo ha hecho. Y es comprensible que uno diga, bueno, hay que reducir aquellas que no están cumpliendo su objetivo, otras van a tener que mantenerse porque o están en ley o están cumpliendo su función. También el caso de la evasión fiscal. Cuando se aprobó el nuevo Código Tributario, se cambió de renta territorial, de renta universal a renta territorial, que es otro elemento para combatir la defraudación fiscal. Entonces, hay una serie de mecanismos, tanto en el lado de ingresos y en el lado del gasto, que el Congreso Nacional debería de tomar en cuenta al momento de discusión, la Comisión de Presupuesto, y llamar y escuchar a diferentes sectores, pero no esa socialización que hacen, que invitan a los secretarios a defender el proyecto que tienen presentado en cada una de sus áreas, sino que a escuchar verdaderamente a aquellos que tienen cuestionamientos sobre eso. Y eso no ha sido la tradición. Sabemos que este gobierno ha sido muy cerrado, únicamente la decisión de una persona es la que determina la marcha de la administración pública. Tengo muy poca esperanza de que este presupuesto, tal y como esté presentado, pueda ser modificado en el Congreso. Okay. Renato. Quiero decirles que invité a los secretarios, o al secretario de Finanzas y a las subsecretarias, nos atendieron gentilmente, pero nos dijeron que se les permitiera exponer este presupuesto en una próxima ocasión, la otra semana. Pero bueno, entonces nosotros nos quedamos aquí con el sector de economistas independientes, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, debatiendo este proyecto de presupuesto. Puntos preocupantes que me dice don Santiago Herrera tendría que reflexionar el Congreso para hacer algunas modificaciones. Por favor, señor Herrera. Sí, gracias. Primer tema, las empresas públicas. Doctor Noé se refería al inicio a las empresas públicas. La ENE está generando entre 6.000 y 7.000 millones de pérdidas todos los años.
el agujero fiscal representa un 1% del PIB, así de sencillo. Cualquier candidato que logre la presidencia de la República 10%. tendrá que abordar en serio ese tema. Sí. Como COEP hemos convocado recientemente para presentar la hoja de ruta. Muy pocos candidatos presidenciales se presentaron a la reunión, lamentable que no quieran hablar del tema más importante desde la perspectiva financiera y fiscal que tiene el país y de la estabilidad de la economía, porque el sector eléctrico es crecimiento, es desarrollo. Segundo tema importante, el presupuesto 2021 a la fecha tiene un porcentaje de ejecución del 50%. Usted decía, ¿para qué más pisto? Y probablemente con esto vamos a llegar a un nivel de ejecución de tal vez unos 120.000 millones. Ahí tiene la tabla para que la vaya dirigiendo al público sobre lo que usted está informando. Sí, vean los niveles de ejecución que aparecen en esta tabla. Realmente la Presidencia de la República con un porcentaje de ejecución de 99.65%, el despacho de la Secretaría de la Presidencia 83%, el registro de las personas 75%, el Poder Judicial 65%, el Ministerio Público 62%. Pero cuando nos vamos en general aquí, por administración central el porcentaje de ejecución es 51%, don Renato. Empresas públicas 52%, instituciones de seguridad social 53%, descentralizadas 47%, financieras bancarias 25%, instituciones públicas no financieras 46%, promedio 50-42%. En el noveno mes del año. Estos datos son a la primera semana de septiembre en lo que aparece en el porcentaje de ejecución. Y usted, volvamos a la pregunta, ¿para qué más pisto? Porque entonces si los niveles de ejecución a final del año van a ser tan bajos, entonces uno se pregunta, ¿para qué más? Porque si no lo vamos a ejecutar y lo vamos a ejecutar bien y en lo que debemos ejecutarlo, entonces no se explica. Un tema que usted mencionó, el tema de educación. El incremento del presupuesto previsto en educación es de 1.381 millones. Probablemente una buena parte de esos 1.381 millones van a ser más salarios para los maestros que hoy celebran su día. Sin embargo, por ejemplo, de las 17.000 escuelas públicas que hay, 9.000 no tienen agua, no tienen techo, no tienen ventanas, requieren una inversión de 2.900 millones. Aquí no se ven, por lo menos hasta donde hemos visto. Vamos a escudriñar más el presupuesto en esta semana, que ya lo tenemos, para ver si hay algún tipo de detalles. Y el tema de inversión pública. En la inversión pública el presupuesto dice que van a ser 24.000 millones. Lo mismo que el año pasado y lo mismo que el año antepasado. El año pasado, cuando les pedimos reformular esta partida en ánimo de promover la reactivación económica, más bien le bajaron 700 millones. De esos 24.000, 7.000 se llaman gasto social, o sea que es un gasto que lo dedican a inversión social, pero no son bienes de capital. Efectivamente, bienes capitalizables, el presupuesto solo tiene un 3.5%. Santiago, o sea, nada. Déjeme agregar ahí que de esos 7.000 que usted señala, buena parte de eso van a fideicomisos, que tiene otra dinámica con la parte del presupuesto. Y un elemento adicional. Renato, con la crisis de la pandemia y las tormentas, un 10% de las empresas cerraron. Un 59% de las empresas sigue declarando estar en problemas, ¿verdad? Y entonces, muy pocas empresas han sobrevivido y han crecido sustancialmente con la crisis. Las de telefonía probablemente, que vienen servicios de internet en este tema de la disrupción. Entonces usted dice, si las empresas están complicadas, si tienen dificultades de sostenibilidad, si no hay dónde generar los ahorros que necesita para invertir, que la inversión nacional representa más del 80% de la inversión privada. Sí. Y entonces uno dice, bueno, estos son los tiempos en que la inversión pública del gobierno, como usted bien lo dijo, en infraestructura. ¿Por qué infraestructura? Porque infraestructura y sector agrícola son los primeros disparadores del crecimiento y los primeros disparadores del empleo, con poca inversión. Y eso lo necesitamos en el cortísimo plazo para reactivar
la calidad, los ingresos de las familias para reactivar su demanda y el consumo para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y por lo tanto, ese complemento es crucial para complementar la inversión privada y sobre todo en un año electoral donde prevalece la incertidumbre y la pérdida de confianza. Y entonces, si yo estoy fregado como empresa, si tengo limitantes de recursos para poder invertir, además tengo incertidumbre, hay mucha preocupación por la seguridad jurídica en el país, por el Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho. Entonces se requiere esa inversión pública para complementar en carreteras, en desarrollo, en obras de infraestructura. Los niveles de ejecución de la reconstrucción de los bordos en el Valle de Sula ha retrasado la recuperación de las plantaciones de caña, ha retrasado la recuperación de las plantaciones de banano y de palma. Y por lo tanto, ¿cómo podemos esperar grandes exportaciones si esas grandes áreas que fueron afectadas por el ETA y IOTA siguen en riesgo? Porque una nueva tormenta sería el acabose para el sector exportador de nuestro país. Entonces, son temas, señor periodista y público en general, que están ahí, pero no se ven en la discusión del presupuesto como lo acabamos de recalcar todos, y por eso decimos, pues probablemente como instrumento de desarrollo, este no es el instrumento, sino que tal vez es un poco más de lo mismo, como creo que ya lo dijo alguien por ahí. ¿Y el país no está para hacer más de lo mismo, Julio Raudales? Así es, Renato. Yo creo que es bien importante recalcar, subrayar lo que han estado diciendo ya tanto Hugo como José Luis y Santiago. Esto tiene que cambiar, pero lamentablemente yo no puedo ser optimista al respecto porque ya llevo muchos años en este bregar, ¿verdad? Desde 1989, antes de graduarme de economista, empecé a trabajar allá en el Ministerio de Finanzas y veo que las cosas se han estado manejando de la misma manera ya por más de 30 años. Entonces yo creo que es muy importante y ojalá que se diera que en la oferta política, y aquí tenemos a un candidato a diputado, que es Hugo, que me alegra muchísimo que personas de la estatura, del bagaje de Hugo Noé Pino puedan ir al Congreso Nacional. Ojalá que existiera la voluntad política por parte de las autoridades que van a tomar posesión a partir del 27 de enero, sea quien sea, para hacer una verdadera reingeniería en el sector público, en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad. Escuelas. En la parte de ingresos, Hugo lo mencionaba al comienzo del programa, no puede ser, Renato, que el 10% de la población más pobre esté contribuyendo al Estado con más del 45% de sus ingresos. Es decir, el 10% más pobre de la población casi paga la mitad de sus ingresos en impuestos, mientras que el 10% más rico de la población paga apenas el 14% de sus ingresos. Entonces, ahí requerimos hacer una reforma integral, completa en el tema de ingresos. También en el tema de gasto, porque el gasto público, Renato, y está demostrado por diversos estudios, una gran cantidad de trabajos que han hecho el BID, la CEPAL, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el ICEFI, el FOSDE, demuestran que el gasto público en Honduras es altamente regresivo y que sobre todo es sumamente ineficiente. ¿Por qué? Porque no tiene prácticamente ninguna correlación positiva, ningún impacto en la población más pobre del país. Y solo te doy un ejemplo al respecto de esto. Cuando yo estaba en la administración pública, metimos un proyecto de ley que se llama la Ley del Fondo Social para las Telecomunicaciones. Esto obligaba a las compañías telefónicas y a los oferentes de cable en el país, los obligaba a pagar un impuesto del 1% por las llamadas telefónicas y por el servicio de Internet. Este fondo más o menos recauda unos 900 millones de lempiras al año, Renato. Y la idea es que este fondo se dedicara exclusivamente a generar Internet y tecnología para la escuela. Te estoy hablando del año 2011 que se hizo esto. Han pasado 10 años
y lamentablemente este dinero nunca se utilizó para generar tecnología en escuelas, en colegios, y nos agarró la pandemia y lamentablemente se ha perdido prácticamente 2 años. Es un drama esto, Renato, y lo digo hoy día del maestro, es terrible. Una niña, un niño que el año pasado entraron a primer grado, que el año 2020 entraron a primer grado, el próximo año van a ir a 4º grado, Renato. ¿Cómo es posible sin prácticamente haber ido a clases en la mayoría de las 17,000 escuelas que mencionaba Santiago? Es un drama que estos niños, estas niñas, prácticamente no aprovecharon el tiempo porque el gobierno no fue eficiente en el uso adecuado de los recursos. Y un tercer elemento, ya para cerrar, ya hablé de los ingresos, hablé de la ineficiencia tremenda del gasto, y también el otro tema crucial es el de la transparencia. Alguien mencionaba, a mí no me dan los números, por cierto, pero creo que fue el señor Ricardo Zúñiga, mencionaba que se pierden 3.000 millones de dólares al año en corrupción en el país. Eso equivale prácticamente a casi la mitad, o a más de la mitad, mejor dicho, de los impuestos, ¿verdad?, que se van a recaudar el próximo año. No sé si esto será cierto o no. Lo que sí es cierto, Renato, es que si vamos a asumir que la ineficiencia, que la ineficacia en el gasto es corrupción, entonces estoy totalmente de acuerdo que pueden ser hasta más de 3.000 millones de dólares. Y profundiza sobre lo que estás diciendo aquí, don Santiago. Sí, el tema de las escuelas es un tema crítico. El retorno seguro a clases, del cual hemos venido hablando recientemente después de haber perdido casi 2 años de educación, una generación que pierde de 10 años, que pierde 2 años, pierde 300 días de clase, Renato, y eso no se recupera, se pierde. ¿Y cómo regresamos a clases seguros? 5.300 escuelas sin agua, 5.695 escuelas sin saneamiento de aguas negras y aguas grises, 14.000 escuelas con problemas de techo, una gran cantidad de escuelas con un profesor y sin energía. ¿Y cómo va a haber clases virtuales si no hay energía? Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo en este sector tan clave para la reactivación futura de la economía? El futuro de nuestra mano de obra, el futuro de nuestros pensantes, si los estamos sacrificando desde ahora, si no les permitimos crecer en la educación básica, que es elemental para poder crecer. Vean el tema del empleo, ese es un tema crítico. Cuando pasamos de 5.7 a 10.9% de desempleo abierto, cuando tenemos más de 447,000 desempleados, cuando tenemos más de 700,000 desalentados que ya ni buscan trabajo, cuando tenemos 1 millón de ninis que no estudian ni trabajan, cuando tenemos el 70% de los jóvenes, del empleo, de la situación informal de la economía, cuando tenemos 5 de cada 10 hondureños extremadamente pobres o 7 pobres. Entonces, ¿cómo hacemos para que este elemento del que estamos hablando, el instrumento, empiece conforme a los objetivos de desarrollo sostenible o conforme al plan de nación que tanto hablamos, a contribuir específicamente al desarrollo del país? Esas cifras son claves, señores. Clase política, por favor piensen en ellas. Dennos propuestas para tener un voto inteligente, porque si no, no vamos a vamos a caminar adelante en esa senda de desarrollo que todos queremos, del famoso crecimiento inclusivo. Nos decía hace algún año doña Alicia Bárcena de la CEPAL, sí, en una plática privada, y me dijo, Santiago, si no crecemos de manera sostenible arriba del 4% en 10 años, y si no somos capaces de reducir al menos un 1% de inequidad por año, no vamos a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esa debería de ser la agenda prioritaria de todos los que estamos aquí, porque no es una sola responsabilidad del gobierno, sino de todos los actores, de la empresa privada, de las organizaciones de trabajadores, de la sociedad civil, del gobierno y sobre todo de la clase política que hoy se está peleando el poder en las próximas elecciones, y que ojalá esa transición sea suavizada para que podamos hacer una
un camino hacia un nuevo gobierno en paz y que se ponga a trabajar de verdad. Bueno, antes de ir con José Luis Moncada, después de escucharlos a ustedes, y ese proyecto de presupuesto que me imagino ustedes ya lo han leído, aunque falta profundizar esa lectura para interpretarlo, ¿qué es lo que propone financiar este presupuesto para el 2022? Doctor Pino. Bueno, ya se ha señalado, digamos, que un buen porcentaje va hacia el pago de la deuda y sueldos y salarios. Correcto. Y en la parte de inversión, Renato, en la parte de inversión realmente tenemos no sé si producción nos puede poner la gráfica donde dice inversión pública sectorial. Sí, ahí vamos. Y ahí tenemos, digamos, los porcentajes. Mire, realmente en una situación de pandemia, ¿cuánto va a salud? 3% de un presupuesto del gobierno central de 179,000 millones. Inversión en salud son 692 millones. Realmente, prácticamente nada. Si usted lo mira en vivienda social, 3.2, carreteras 17.7, y quiero señalar esto, protección social 19.5, 4.553 millones de lempiras. ¿Qué es lo que está ahí? Los programas políticos de la Presidencia de la República, el programa Vida Mejor, que ese es otro elemento que es muy importante, Renato, lo que tiene que ver con la transparencia en el uso de los recursos públicos. Mire, una de las cosas que está dificultando más el proceso democrático de caras a las elecciones es que el Partido Nacional en el gobierno tiene mucho que esconder con respecto a esto. En esos programas sociales manejados por fideicomisos hay muchos elementos irregulares. Hasta el expresidente Lobo lo señalaba. En ese programa de Cofogones hay toda una trama a través de organizaciones no gubernamentales que han estado en intermedio, que ha sido realmente denunciada. Cuando se den esas auditorías, por eso es que muchas veces se dice que los recursos no ajustan para muchos de los programas, porque parte se va en corrupción, parte se va en precios sobrevalorados que tienen realmente los contratos, por ejemplo, de energía. Entonces hay una serie de mecanismos que a los impuestos que paga la gente, porque la deuda, Renato, la deuda son impuestos futuros, no nos hagamos, siempre hay que pagarla, aun cuando le pongan ahí que no va a haber más impuestos, pero cuando usted le pone que un 30% se va a financiar con deuda, usted está enviándole. Solamente la deuda pública en Honduras, para que miremos lo que ha sucedido en los últimos años, era alrededor de 3,000 millones en el 2008. ¿Cuánto tenemos ahora? 16,000 millones de lempiras. Dólares. Sigo insistiendo con 16,000 millones de dólares. Y en cuanto al pago del servicio de la deuda, en un dato que está ahí, todavía en el 2016 teníamos 6,000 millones en pago de servicio de la deuda. ¿Cuánto tenemos actualmente? Tenemos 50,000 millones de dólares. Entonces, esta política fiscal nos ha llevado a una situación de deterioro, del fracaso de las políticas públicas, 17 comisiones interventoras que no le dan cuenta de los resultados, la ENE con una intervención después de que se ha convertido en un desastre financiero. Y aquí quiero polemizar un poco con mi compañero, amigo y colega Santiago, porque, mire, una de las cosas importantes en la ENE, en el 2018 se hizo un acuerdo entre el COE, Fondo Monetario y Gobierno. Una empresa que es multimillonaria, una empresa que realmente tiene una proyección no solamente en las tarifas de los consumidores, sino que en la competitividad del país. Sus decisiones no pueden ser solamente de pocos sectores. Este es un problema nacional. Y yo me temo, y lo he denunciado, Renato, que ahora con la revisión del Fondo Monetario Internacional, con la extensión que se dio primero de septiembre a noviembre y ahora de noviembre a enero,
el objetivo del Fondo Monetario y probablemente del gobierno es aprobar la ley de la división de la ENE en tres empresas y ceder la administración de activos tan importantes como el Cajón y Hidroeléctricas a la empresa privada. Si ya el gobierno fracasó rotundamente en el manejo de la ENE, que se le deje ese problema al nuevo gobierno para que lo resuelva, no que lo trate de hacer en los últimos 4 meses, porque yo sospecho que ahí hay, así como han habido en otras actividades públicas, serias irregularidades si el Congreso aprueba eso. Y también nos ha sido señalado de que en el Congreso hay una ley para reformar la ley del Banco Central con el objetivo de que el actual directorio se quede 5 o 7 años más. Eso sería terrible porque sería contribuir a todo este deterioro institucional que ha tenido el país en los últimos años. Reclama Hugo Pino que él sospecha que los activos de la NE en estos últimos 4 meses de gestión del Partido Nacional pasen al sector privado. Él dice, dejen al próximo gobierno que intente resolver este problema serio que tiene Honduras, que lo compromete fiscalmente, que es ese déficit que anualmente tiene la NE, y no digamos el acumulado, que está arriba de los 80,000 millones de lempiras. Sobre eso que plantea usted, sobre sus sospechas, doctor, ¿quiere reaccionar don Santiago? Luego iríamos a la pausa para escuchar la opinión después de José Luis Moncada. Gracias. Me parece que hay un poco de imprecisión o de una percepción un poco errada lo que plantea el doctor con relación al tema de la escisión del ENE o del proyecto de ley de modernización del ENE. La ley de industria eléctrica que fue aprobada en el 2014 y que entró en 2015 en vigencia, en su artículo 29 establece que la empresa debe ser escindida en 3 empresas, que esas empresas son de orden público, que podrían funcionar como sociedades anónimas. En ningún momento dice que van a ser privatizadas. Lo que dice es que son agentes de mercado que deben de participar en el mercado y como tales tienen que tener cierto dinamismo con consejos de administración. Crearse una empresa holding tenedora de acciones que son propiedad del Estado, que se separan en 3 empresas que tienen activos que son del Estado, que son reflejadas en las acciones, pero que tienen una administración profesional despolitizada. Si logramos que la empresa de generación que tiene activos como el Cajón, el Níspero y otros, pueden generar energía y ganar dinero para tener excedentes, para seguir invirtiendo en esa calidad y competitividad que requerimos, es bueno. Si tenemos una empresa de transmisión que transporta la energía, que tiene activos ya depreciados, que necesita invertir 385 millones de dólares, pero solo tiene 150 millones de un préstamo, puede invertir para mejorar el transporte, la calidad, la estabilidad de la energía y ganar dinero para tener excedentes y seguir invirtiendo. Ese es el propósito de estas sociedades de socio único. No son sociedades anónimas de capital privado, son socios únicos de capital público. Y tener una empresa de distribución donde está el agujero negro de la energía, del sector energía, que es la que compra energía, la vende, no la factura y la pierde. O sea, que de cada 100 Santiago, que vende... dejemos que todas esas maravillas las haga el nuevo gobierno, no este gobierno. No, porque la ley ya está, doctor, pero necesitamos trabajar rápido. Santiago, la ley estaban 3 fideicomisos, pero los 3 y no se implementaron. Y no se deben de implementar probablemente porque ya no se apegan a la nueva ley. El punto, Santiago, para mí es, yo le puedo aceptar, digamos, todos esos argumentos, pero ¿por qué hacerlo en los últimos 4 meses de gobierno? ¿Cuál es la motivación para hacerlo en los últimos 4 meses de gobierno? Para dejar amarrado completamente al nuevo gobierno en las... Es lo mismo, hace 5 años nos dijeron, vamos a crear con el Plan 2020 600,000 empleos, 13,000 millones de dólares. Aquí lo estuvo usted, Renato, sí. Al Plan 2020, era una maravilla completa. Y podemos seguir hablando de los hospitales móviles que vienen de alta tecnología, que va a ser lo máximo
para tratar el tema de la pandemia. Lo que se debe entender es que este gobierno, en las actuales circunstancias, no tiene la credibilidad ni la confianza de los ciudadanos hondureños para hacer cosas. Ya solo le hace falta 4. Ahorita lo que debería de estar haciendo el gobierno es rindiendo cuentas. Esto ha sido los empleos que hemos tenido, esto ha sido el déficit que bajamos en la ENE, pero tomar decisiones que significa dejar amarrado al nuevo gobierno, eso no es aceptable. Yo no estoy seguro, doctor, que el actual gobierno quiera la decisión del ENE. Y desgraciadamente pero el fondo se la está el pidiendo. Manejo político de la ENE es el principal problema. Todas las gestiones altamente politizadas han decidido tomar decisiones que no son técnicas, sino políticas. Cuando usted decide subsidiar la energía es una decisión política. Si no le paga la ENE el subsidio es una decisión política y genera un agujero fiscal. Si usted decide consumir energía como instituciones públicas o alcaldías y no le paga la ENE, hacer contratos sobrevalorados es una decisión política de la corrupción. Podría también ser decisiones políticas. Necesitamos despolitizar esa empresa para que pueda operar eficientemente como un agente de mercado y competir en el mercado como otra gente según lo que establece la Ley General de Industria Eléctrica. Pero no podemos seguir en el esquema de que sean por decisiones políticas que se van postergando y postergando y postergando y no se resuelven. Los acuerdos sobre eso fueron firmados en octubre del 2018. De esos acuerdos muy pocas cosas se han hecho. Y muy poca gente las conoce, Santiago. No, y poca la gente las conoce, pero sí las deberíamos de tomar, y debe ser un acuerdo, ojalá, de todas las de la clase política, de decir, señores, no podemos seguir haciendo un juego político con el tema del ENE. Estoy totalmente Tenemos que enfrentar los problemas con seriedad, con responsabilidad y con valentía, y no jugar al voto con los temas de la energía. José Luis. Santiago, yo le haría una pregunta. ¿Por qué se han demorado 12 años el partido de gobierno, el Partido Nacional, en fijar una política clara de energía eléctrica? Y ahora en 4 meses, cuando están finalizando, quieren hacer una repartición. 12 años, Santiago, disculpe que le diga, porque yo coincido con Hugo. Han pasado 12 años de un gobierno en un mismo partido donde la política energética ha sido un fracaso. ¿Sí? Todos los problemas que hemos tenido es porque no ha habido una dirección y una claridad y una contaminación política y empresarial que no ha permitido que realmente tengamos algo como lo que tiene Guatemala, tan eficiente, donde el sector privado y público se pusieron de acuerdo para poder desarrollar realmente una política que diera resultados de impacto individuales, colectivos, y tuviéramos precios de energía competitivos para atraer inversión. Entonces, ¿usted cree que en 4 meses van a hacer lo que en 12 años no hicieron y lo van a hacer de buena fe? Primero, no defiendo ni la posición del gobierno ni la posición del partido de gobierno. La ENE es una preocupación de todos los sectores y el sector privado es uno. Lo que queremos es que se implemente la ley, que se ponga en marcha la ley, que no sigamos postergando esas grandes decisiones que tenemos, que se despoliticen esas decisiones. Y, no se puede esperar usted dice falta de voluntad política, probablemente es lo que ha prevalecido. Falta de voluntad política para hacer lo correcto, porque sí ha habido voluntad política para otras cosas, pero no para hacer lo correcto. Nosotros como sector privado estamos comprometidos con eso, todos los organismos internacionales estamos comprometidos con esto, y señores, los problemas del ENE no se resuelven en 4 meses. Necesitamos por lo menos unos 4 años para reducir pérdidas. Necesitamos reperfilar la deuda del ENE, que suman 70,000 millones. Necesitamos ordenar el sector eléctrico para tener estabilidad, para tener calidad, para tener competitividad en las tarifas. Y nadie niega eso, Santiago, nadie niega eso. El tema es que no lo han hecho. Mire, yo ayer dialogué con el representante del Fondo Monetario Internacional y le dije abiertamente que me parecía que sus comunicados en el tema del ENE eran muy suaves, muy light. Es decir, nosotros esperaríamos una posición más contundente en que realmente las cosas del ENE no han avanzado como los hondureños conscientes y conocedores de la problemática buscamos solución. Pero yo no creo que en 4 meses se deba hacer algo que debe dejarse al nuevo gobierno. Si ya nos esperamos todos, hagamos las cosas bien hechas. Yo particularmente coincido con Hugo y creo que es el diálogo que tenemos entre todos los conocedores de esta materia, en que estas cosas tienen detrás algún interés particular
que está afectando realmente el buen resultado. Coincido con usted que tenemos que tomar decisiones, pero que este sea el mejor momento, no lo creo. José Luis, yo sé que usted tiene muy buenas relaciones con los representantes de estos organismos multilaterales y ese fideicomiso para las 14 represas. ¿Cómo avanza eso? ¿Realmente hay voluntad para financiar estas 14 represas? Bueno, mire, Renato, hay un fideicomiso de generación que viene de años atrás y que realmente no generó mayor resultados o mayor producto, ¿verdad? En el tema de Iota y los huracanes de San Pedro Sula, pues se dio la necesidad de que tenían que desarrollarse proyectos hidroeléctricos y represas que pudieran mitigar un poco las inundaciones y también generación de energía eléctrica. Entonces se incluyó en este decreto de este fideicomiso las 14 proyectos que supuestamente tendrá que administrar en forma competitiva a través de llamados a licitación 14 proyectos que debían de ser. Para algunos es un tema que es cuestionable porque se le está otorgando los 14, para otros no. Yo creo que en la medida que el fideicomiso maneje las cosas transparentemente, eficientemente y con igualdad de condiciones de participación, puede ser efectivo y puede generar resultados. Pero hay que estar encima de él para no permitir lo que mucha gente especula que se pueda dar. Yo quiero tener la duda y quiero dar la duda de que esto se va a manejar de forma correcta y ojalá que ágil, porque las inundaciones ya se están dando de nuevo en el Valle del Sula y no hemos avanzado. Siguen empezando políticamente en el tema. ¿Con este tema? No, ya. Ok, miren, vamos a ir a una pausa comercial. El otro tema, ya lo anticipaba el doctor Pino, tenemos una deuda pública interna y externa que sobrepasa los 16,000 millones de dólares. Sí. Miren, yo como hondureño, sin ser economista, si yo mirara que ha mejorado sustancialmente la infraestructura, que las condiciones de vida de la gente han mejorado, sigámonos endeudando. De todos modos, esa deuda nos sirve para generar riqueza que se está viendo que se distribuye correctamente entre la gente, con mejores hospitales públicos, mejores escuelas públicas, mejores carreteras y todo. El problema es que uno mira que va creciendo esa deuda pública y que nos vamos empobreciendo. Así es. Miren, yo sin ser economista, para mí es una tragedia. 16,000 millones de dólares, ¿cuánto es en empiras, doctor? Porque de repente la gente no tiene dimensión. 400,000 millones de lempiras. 400,000 millones de lempiras. ¿Cuánto es lo que estamos pagando en servicio de deuda este año? 50,000 millones. Ya te digo, casi 51 ya te digo. ¿Y en relación al PIB cuánto representa eso? No, solo sé que es el 29% del presupuesto. Como 8%, Entonces, 8% miren, del PIB. Yo escucho... dividamos 50,000 entre 680,000, doctor. Eso es lo que estamos pagando de servicio de deuda. Yo escucho a muchos funcionarios decir, pero es que es dinero barato, dicen. Es dinero barato. Y entonces, ayer reflexionábamos... Renato, sobre eso. Ha habido 7.3% una preocupación, 7.3% muy fuerte. El servicio. De que en los últimos 2 años, a raíz de la pandemia, nos hemos endeudado muy fuerte con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El Banco Centroamericano no son baratos los recursos. No son baratos. Los recursos son baratos del BID y el Banco Mundial cuando son con fondos concesionales, pero Honduras es un país de ingreso medio. Ahora nos están dando préstamos, parte de capital ordinario y parte de términos concesionales. Entonces la deuda no es como en el pasado que era concesional. Ya no funciona Entonces, sobre eso queremos tu comentario, Julio, después de la pausa. Es fundamental recurrir a estos préstamos. Es ético el endeudamiento que estamos contrayendo, que está contrayendo el Estado de Honduras. Francamente, miremoslo así. Es ético el endeudamiento que está contrayendo el Estado. Cuando uno mira anualmente cuánto de la recaudación que se hace va al pago de servicio de la deuda, yo creo que vale la pena reflexionar ya en el aspecto ético, doctor, brutal endeudamiento que Honduras contrae. El servicio de la deuda son 52,812 millones, superior en 12,860 millones
al valor pagado en 2021. Así es. Bueno, la pausa y seguimos reflexionando Yo sobre puedo empezar por ahí diciendo algunos datos para que después el doctor... Ya volvemos con Frente a Frente gracias a... Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com. Seguimos con más titulares por el mundo. Gobierno estadounidense no podrá expulsar familias migrantes en la frontera según juez federal. Hondureño originario del Empira murió en aparatoso accidente de tránsito en Estados Unidos. Hondureña causa indignación en México tras golpear a un repartidor. El video es viral. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recortará impuestos para familias de clase media. Bandera de Honduras presente en el show de luces de las cataratas del Niágara. Esto es lo que se sabe de la youtuber que desapareció en un viaje con su novio. Ingrese y entérese a tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Vamos a la pausa y ya regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes... Julio, uno como ciudadano sabe que el país no está produciendo los suficientes recursos para satisfacer toda la demanda que tenemos. Aunque esto es discutible, porque alguien dirá, sí, generamos los suficientes recursos si fueran bien administrados. Esto es discutible. Pero vamos al fondo de lo que estamos abordando. ¿Es ético este endeudamiento que estamos adquiriendo en la situación que está el país actualmente? Pareciera contradictorio. Necesitamos recursos para invertir. Claro que lo necesitamos. Y entonces, ¿por qué protestan cuando el país se endeuda? Insisto, sin ser economista, es que cada día uno mira que en relación a los ingresos es más la plata que estamos pagando anualmente para el pago de capital y servicio de la deuda. Y cuando uno compara hasta dónde llegamos a tener la deuda en 3.000 o menos de 3.000 millones de dólares y la vemos ahora en 16.000 millones de dólares, y lo que vemos es que no mejora la situación de los hondureños, que aumenta la pobreza general, la pobreza extrema. Uno dice, ¿es ético seguirnos endeudando en estas cantidades que tenemos ahora, Julio? El gran problema, Renato, es para qué se utiliza la deuda. Y puede sonar trillado ya esto, pero es importante remarcarlo. Joseph Stiglitz, uno de los grandes fiscalistas que hay en el mundo y que es muy conocido, sobre todo por los libros, es un hombre muy mediático y además tiene una columna en el New York Times, Premio Nobel de Economía, dice que debe existir el principio de equidad intergeneracional. Hugo Noé hablaba de que en general la deuda son más impuestos, pero son impuestos futuros. Entonces hay que ser coherente con la forma en que nos vamos a endeudar, Renato. ¿Qué significa esto? Significa que si yo me voy a endeudar, debe ser, y si yo me voy a endeudar y sé que esta deuda la van a pagar mis hijos y mis nietos, entonces yo debo de endeudarme para generar proyectos que beneficien directamente a mis hijos y a mis nietos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una carretera, una represa, un puerto, un aeropuerto, en general infraestructura que yo sé que les va a servir, que la tasa de beneficio que tenga esa deuda que yo voy a contraer beneficie también a mis hijos, ¿verdad? Pero si yo me endeudo para comer el día de hoy, si el país se endeuda únicamente para financiar gasto que se va a llevar a cabo el día de hoy, entonces no estamos siendo equitativos
de forma intergeneracional. Esto es muy importante y quiero traer a colación algo de lo que se estaba hablando en el bloque anterior, Renato, porque al final parecía que el programa había derivado en el tema del ENE, pero es que es natural. La ENE es el mayor problema fiscal que tiene Honduras en este momento. Sí, ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de esos 50.000 millones de lempiras que nos toca pagar, de esos 52.000 millones de lempiras que nos toca pagar el próximo año en concepto de deuda, van a ser en buena medida para tapar ese agujero del ENE. Y ahí yo quiero terciar a la discusión que tenían mis dos colegas, Hugo Noé y Santiago. Mira, han habido dos momentos importantes en el caso del ENE en que se han bajado las pérdidas. El problema en Honduras y el problema del ENE es el mismo problema en toda la fiscalidad del país, y es el tema de la sostenibilidad de las políticas. Así es. En el año 1998, el gobierno había invertido en los años anteriores más o menos unos 62 millones de lempiras, y las pérdidas se rebajaron, las pérdidas de la ENE, Renato, se rebajaron proyecto 7 de 28% a 19%. En el año 2008, invirtiendo más o menos unos 30 millones de lempiras en tecnología, las pérdidas de la ENE se redujeron de 27% a 20%. ¿Por qué no se sostuvieron en estos dos momentos el nivel de pérdidas y por qué no se siguieron rebajando? Simple y sencillamente porque vinieron otros gobernantes, hicieron caso omiso de los avances que se habían logrado en ese momento y empezaron a querer invertir el agua caliente. Mientras nosotros, en términos de políticas públicas, Renato, sigamos destruyendo lo que el anterior hizo, lo poco positivo que el anterior hizo, y no construyamos sobre eso, sino que creamos que el mundo lo vamos a hacer nosotros mismos, vamos a seguir en este mismo problema. Así es que el problema de la deuda actualmente se da fundamentalmente por esa falta de visión, por esa falta de equidad intergeneracional que nosotros tenemos y por persistir, sobre todo en los últimos años, en endeudarnos para financiar proyectos que no van a beneficiar a las generaciones futuras. Doctor, ¿y don Santiago? Yo le agregaría lo que señalaba, que estoy de acuerdo con Julio, pero hay que ver, digamos, los desfases cuando se habla de esta parte de que los gobiernos no dan seguimiento, porque muy bien señaló Julio que en el 2008 se habían reducido las pérdidas al 20%, ¿y qué vino después? Vino después un golpe de Estado y luego una administración con caracteres peculiares mucho y en donde se inicia todo el proceso de aprobación de contratos sobrevalorados, de nombramientos de gerentes incapaces en la ENE y solo como un crédito a su actividad política. Entonces, obviamente eso está determinado dentro de un contexto y yo agrego también el elemento de corrupción, ¿verdad? Esto es muy importante. Lo que sí señala el ejemplo de Julio es que en dos administraciones diferentes, con dos programas de reducción de pérdida basada en técnicos nacionales, se logró alcanzar ese objetivo. Así es. El CIMEC, por ejemplo, el colegio, yo vi una presentación, Renato, excelente. Ellos tienen todas las ideas claras y dicen que se puede hacer hasta con la nueva tecnología existente. Entonces, ha habido una falta de voluntad política permeada muy fuerte y hay que señalarlo claramente por la corrupción. Si no estuviese ese elemento de por medio, y si tratáramos de construir una visión colectiva, Renato, del país, una visión en donde caben empresarios, sindicalistas, campesinos, maestros, etcétera. Eso es lo que necesita Honduras. En este momento, lo más importante para Honduras, Renato, aparte de las políticas públicas eficientes, es un pacto social. Nosotros debemos retomar la senda de la armonía, reducir la polarización y el mecanismo último que tenemos es que las elecciones del próximo noviembre sean elecciones democráticas, libres y ampliamente participativas para que se exprese la voluntad popular. Y de ahí
ante la situación tan difícil que nos encontramos, cambio climático, pobreza, desempleo, deuda, hacernos un nudo como sociedad para salir adelante, Renato. Muchas gracias. Santiago. Sí, de acuerdo con usted en el tema de voluntad política para resolver los temas graves, y la ANE es su caso. La necesidad de un pacto social, fundamental. Cuando tenemos ese conflicto social muy fuerte, cuando tenemos una situación social tan deteriorada y tan vulnerable, eso es caldo de cultivo para una explosión social. Y por eso rogamos a la clase política y a todos y a los organismos institucionales que manejan las elecciones, por favor, denle certidumbre, transparencia a esas elecciones, porque si no esto puede estallar. Ojalá que no se repita el episodio 2017. El país no lo necesita ni le conviene. Deuda. Del 2013, con el famoso paquetazo, a 2018, duplicamos los ingresos tributarios. Exactamente se duplicó la cantidad de impuestos de la renta, impuestos sobre venta y todos los demás impuestos, el doble. Pero al mismo tiempo pasamos de un índice de deuda del 45% que creíamos que era el nivel sostenible de deuda a hoy al 60%, que es otro nivel de sostenibilidad que nosotros no estamos seguros. Permítame, entonces mejoramos los ingresos, los tributos, y también incrementamos la deuda. Sí, y seguimos, pero seguimos gastando. Y seguimos gastando y en realidad, en lo que más gastamos, no necesariamente logramos los resultados que esperábamos, porque no mejoramos los indicadores de educación, porque no mejoramos los indicadores de salud, y la pandemia solo vino a hacer aflorar del todo la problemática que teníamos en el sector salud. Se mejoraron algunos indicadores de seguridad, pero ahí está el crimen organizado y ahí siguen las muertes y ahí sigue la delincuencia y la violencia en las calles. Entonces uno dice, y entonces si seguimos captando ingresos tributarios y seguimos endeudándonos, ¿para qué? Como dijo Julio, calidad del gasto. Fíjense, señores, que el servicio de la deuda previsto para el próximo año es de 52.800 millones. El incremento en ese valor es de 12.800 millones. Estamos hablando casi de un 24% de incremento en el servicio de la deuda. Y si por el otro lado, dijimos muy al principio del programa, don Renato, que íbamos a tener que financiar un déficit porque el presupuesto es de 179.000, pero los ingresos tributarios solo son de 118.000, ahí tenemos una diferencia que hay que buscar más deuda. Pero además de esos 118.000, 110.000 van a servir para pagar salarios y para pagar deuda, servicio de deuda. No nos queda nada, más deuda. Solo nos queda más deuda. Pero si además tenemos que captar deuda para seguir gastando en gasto corriente y no en capital de inversión, como dijo Julio, que nos genere un retorno a las generaciones futuras, entonces estamos mal gastando y mal endeudándonos, ¿verdad? Es lo mismo que hace una persona cuando, creo que ya lo dijeron, se endeuda con tarjeta de crédito para seguir gastando y manteniendo un nivel de vida que no es sostenible. Lo mismo le pasa al país. Tengamos cuidado en eso porque realmente es una preocupación muy fuerte. Lo que tengo que decir no le va a gustar a alguna gente, pero por todo lo que dicen los economistas y que uno escucha en el país, si es otro partido el que gana las elecciones del 28 de noviembre, se verá obligado a reformular el presupuesto para el ejercicio 2022, seguramente. Si bueno, es el partido en el gobierno que gana el 28 de noviembre, seguiremos en esta espiral. Es que me ha impactado ese dato que dio don Santiago. ¿En qué periodo fue que se incrementaron los ingresos? Del paquetazo aprobado en el periodo de transición del gobierno de, creo 2014. que del 2013, fue aprobado en diciembre o en enero. Al finales de diciembre. Pero se ejecutó a partir del 2014 al 2018, se duplicaron los ingresos tributarios del gobierno. Honduras alcanzó
un indicador de presión tributaria del 18%, el más alto de Centroamérica, y solo comparable con el socio comercial que tenemos al lado, con el que tenemos unión aduanera con Guatemala. La presión tributaria en Guatemala es de 10.5, en Honduras de 18. El año pasado bajó a 14 porque los ingresos tributarios cayeron más rápidamente de lo que cayó el PIB, pero en este año volvemos a un indicador presupuestado para el otro año de 17.5%. Esa es una fuerte carga para las empresas y para las personas. Y lo que me impactó es que se incrementan los ingresos, pero al mismo tiempo aumenta el endeudamiento. Sí. ¿Cómo definir eso? Y seguimos siendo pobres y en esta situación, ¿qué significa eso? Es que eso último es lo más importante, Renato, el hecho de que la deuda, en primer lugar, obviamente es bastante alta. Yo recordaba de que hace varios años se nos decía que 40% era el límite de deuda, que no había que endeudarse más de 40%, hoy tenemos 60%. Pero el uso de la deuda, como han señalado los colegas esta mañana, el hecho de dedicar la deuda, antes Renato decía, solamente para proyectos de infraestructura. Es decir, los gobiernos tienen la obligación de el gasto corriente cubrirlo con los impuestos, con los ingresos corrientes, y dedicar la deuda para infraestructura que apoye el crecimiento económico y creación de empleo. Así es. Y eso es muy importante. Pero de un tiempo para acá hemos perdido, y yo cuando estuve en el directorio del Banco Mundial fue uno de los elementos de discusión, Renato. ¿Por qué? Porque se inventaron algo que se denomina apoyo presupuestario, y ese apoyo presupuestario es para cualquier tipo de gasto. Entonces los gobiernos empezaron a pedir apoyo presupuestario para inclusive pagar salarios, y entonces esa fue una espiral que se fue dando, y la deuda no se convirtió en lo que usted señala, mejoramiento de las condiciones de bienestar de la población. Mire, con una institución multilateral, y esto no es que tengo que confirmarlo, no, tengo que pedir más detalles. Con un organismo multilateral se adquirió el compromiso de un préstamo para el hospital de traumatología. Y yo pregunté, ¿y qué pasó con ese hospital? No querían desviar los recursos para otro lado, y al final estamos sin hospital, estamos sin ese hospital, y yo no sé qué ha pasado con ese préstamo. Lo mandaron a otro recurso. Es parte de lo que aquí se está hablando del mal gasto con esos préstamos. Vamos a la pausa comercial para escuchar los comentarios finales de 30 segundos cada uno de mis panelistas. Bueno, comentarios de 30 minutos para despedir cada uno de mis invitados. Comienzo con José Luis Moncada. Sí, Renato, 4 cosas. Una, yo creo que hay que estar alerta en la ejecución del presupuesto 2021 en el último trimestre. No vaya a ser que vaya a ser utilizado en la campaña política. Sí. 2, indiscutiblemente el presupuesto va a ser reformulado en el primer trimestre de 2022 por la oposición y el partido que llegue a ganar. Y 3, en el tema de energía eléctrica, yo sí reitero mi posición, que es un tema que debe de darle un stand-by y esperarse que realmente llegue un nuevo gobierno que defina una nueva política sobre esta temática. Y 4, lo que usted consultaba de los organismos financieros internacionales, yo creo que ellos no van a entrar en ningún proceso de hidroeléctricas si no es transparente, competitivo y que realmente tenga como resultado una eficiencia a favor de la mayoría de los pobladores del país. Gracias, José Luis. Julio Raudales. Muchas gracias por la invitación, Renato. Cierro únicamente reiterando el llamado a las fuerzas que tienen la posibilidad de llegar al poder el próximo año para que hagan una propuesta, construyan desde ahora una propuesta que permita que la fiscalidad, que el gasto público, que los ingresos fiscales y la forma de hacer políticas públicas a este respecto pueda cambiar sistemáticamente, estructuralmente, porque es el único camino que nos queda para revertir este proceso de empobrecimiento que hemos tenido en los últimos años. Gracias, Julio. Don Santiago Herrera. Sí, gracias, Renato. El tema de la deuda, el tema del presupuesto 2021 y el del 2022, el tema del ENE.
son temas de país, no de unos cuantos. Sí. Son temas de corto, mediano y largo plazo. Es responsabilidad de todos. Por eso es bueno hablar de que los actores se sienten, hablar del tema sin prejuicios políticos o ideológicos. Hay que ir al grano a resolver los problemas porque el país lo demanda. Los grados de libertad que tiene el país en diferentes temas como los que hemos hablado hoy son escasos. Y es importantísimo que hoy tomemos decisiones desde hoy, responsables, valientes y oportunas, para poder impulsar el desarrollo y el crecimiento inclusivo de nuestra patria y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias, don Santiago. Doctor Pino. Renato, este presupuesto que ha sido presentado al Congreso 2022 es más de lo mismo, lo tradicional en los últimos años, y va a ser aprobado de la misma forma. Yo espero que a partir de enero del próximo año tendremos la oportunidad de que bajo un pacto social amplio tengamos un presupuesto propuesto, reformulado del 2022 y propuesto para 2023, que realmente se constituya en un presupuesto en donde las prioridades beneficien a las mayorías de nuestro país que se encuentran en una situación sumamente difícil. Muchas gracias a todos. Los últimos consejos comerciales. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Picosa, porque ahorro en el mejor banco tengo. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.